Vimos algunas cifras que nos van a ser de utilidad cuando utilicemos las fórmulas, dependiendo de la complejidad de nuestro trabajo y de los conocimientos que tengamos, de los parámetros que tengamos, que conozcamos, podremos utilizar diferentes fórmulas. Entonces, vamos a detenernos en lo que son el cálculo de la muestra para proporciones, que es una de las que más utilizamos en nuestras disciplinas, ¿sí? Por el tipo de estudios que usualmente realizamos. Entonces, vamos a través de ejemplos, revisar los elementos que incluimos cuando hacemos cálculos de la muestra. Cuando, dadas las condiciones de la población, las condiciones de nuestro problema de investigación, las condiciones del equipo de investigación, ¿sí? Ya sean las condiciones de personas, recursos, y requeramos calcular una muestra, ¿sí? Entonces, hay algunas alternativas para hacerlo, hay algunos tipos de cálculo de la muestra para hacerlo, y iniciamos, y usualmente se recomienda iniciar con los menos complejos. Entonces, ¿quién quiere leer? ¿Sí? ¿Quién quiere leer para que vayamos identificando algunos elementos en la lectura del párrafo? ¿Puedo leer, maestra? Sí, gracias. Se quiere realizar un estudio a fin de obtener información antropométrica de hábitos alimentarios y aspectos de salud. Se tiene una población X con 2.344 habitantes. El conocimiento que se tiene de la población permite seleccionar un indicador porcentaje de desnutrición igual a 45% para ser utilizado en el cálculo del tamaño de la muestra. Ese es el enunciado. Usualmente es lo que nosotros elaboramos, ¿no? Dice, acá tenemos una población con 2.344 habitantes. Ese es un dato. Conocemos el tamaño de la población. ¿Qué queremos hacer? ¿Sí? Queremos obtener información antropométrica de hábitos alimentarios y aspectos de salud. Bueno, ese es el objetivo que tenemos presente. Y dice que tenemos también conocimiento de algunos elementos que están presentes en esa población. Dice, el conocimiento que se tiene de la población permite seleccionar un indicador, el porcentaje de desnutrición. O sea, dice allá que por algunos medios se ha llegado a ese conocimiento y saben que en esa población existe un 45% de desnutrición, ¿sí? Entonces, utilizando ese elemento, quieren hacer un cálculo del tamaño de la muestra porque consideran que no pueden, ¿sí? Incluir a los 2.344 habitantes en su estudio. Entonces tenemos que conocemos el tamaño de la muestra, el tamaño de la población, tenemos un indicador que está presente en esa población, entonces tenemos la alternativa de utilizar esta fórmula, ¿sí?
Esta fórmula dice cálculo para poblaciones infinitas o mayores a 100,000. Pero nosotros estamos haciendo un ejemplo que podrá ser extrapolado a otras poblaciones mayores cuando nosotros tengamos esos casos. Entonces, conociendo estos elementos de la población, podemos utilizar esta fórmula. ¿Alguno de ustedes puede reconocer cuáles son los elementos que están simbolizados en este numerador? Z cuadrada PQ. Recuerda que revisamos un cuadrito donde nos daba algunos datos numéricos. Entonces, aquí en el numerador tenemos Z cuadrada PQ. Y aquí nos definen qué son esos símbolos. Z va a ser el nivel de confiabilidad. O sea, va a ser el nivel de confiabilidad que el investigador le va a asignar a ese cálculo del tamaño de la muestra. Recordamos que vimos 3 niveles, punto 10, punto 0,5, punto 0,1, dependiendo del error que nos queramos permitir, ¿sí? Entonces, en el numerador vamos a tener a la Z cuadrada, o sea, el nivel de confiabilidad es un número elevado al cuadrado. La P dice, es la proporción del indicador que conocemos. Aquí hemos visto que nos dan la P, el porcentaje de desnutrición, ya nos los dan. Y la Q es 1 menos P. Entonces, aquí vamos a poner 45 y aquí vamos a poner Q, que es el complemento, 1 menos P. Y en el denominador nos dice que es una D cuadrada y la D es el error de estimación que nos vamos a permitir para este cálculo de la muestra. Hasta aquí, esta fórmula nos va a dar un número que tiene una condición. Si tenemos muestras muy grandes, con este número calculado va a ser suficiente. Si tenemos muestras que son menores a este número que nos ponen acá, que son menores a 10,000, entonces ya realizado un cálculo, aplicamos un factor de corrección, ¿sí? Y obtenemos la N que vamos a utilizar. O sea, N minúscula es el tamaño de la muestra. Gracias, Nadia, por la lectura. Fuiste tú, Nadia, ¿verdad? Sí. Entonces aquí, en esta lámina, vemos cómo sustituimos, ¿sí? Sustituimos por los valores, por las letras y efectuamos una operación aritmética, ¿no? Entonces, en este caso, 1.96, ¿a qué nivel de Z nos estaría llevando? ¿Cuál sería el error que nos permitiría el 1.96? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que le estamos poniendo a nuestra prueba? Podemos ir a la tablita. ¿Recuerdan la tablita que habíamos revisado? $1.96, el 95% de confianza y
el nivel de significancia, que es el error que nos vamos a permitir, 0.05. Usualmente es el valor aceptado como máximo error a permitirnos. Okay. Hasta ahí ya tenemos el valor de z que vamos a utilizar. Lo sustituimos, 1.96 al cuadrado. En el otro nos pedían la p, que era el factor que conocíamos de la población, que es 0.45. La q, que es el complemento, 1 menos p, 0.55. Y aquí la d, que es el error que vamos a permitir a nuestro cálculo, que es 0.05, elevado al cuadrado como lo pide la fórmula. Hacemos las operaciones y nos dice para este, o sea, cada caso es individual. Para este caso nos dice que serían 380 personas de las 2.400 y tanto que nos había dicho el caso. Como la población es menor de 10.000, aplicamos el factor de corrección. Entonces, en el factor de corrección, en el numerador tenemos ese número que acabamos de obtener. Tenemos 1 menos n y el tamaño de la población. Desarrollamos aritméticamente y nos da un número un poco mayor. Hasta ahí ya hemos hecho todo el procedimiento del cálculo de la muestra. O sea, para ese enunciado que nos propusieron, nosotros requerimos 453 personas de las 2.344 para poder contestar, ¿sí?, el problema por el cual se está haciendo la investigación. Hasta ahí estamos claros. Sí, maestra. Entonces, el último resultado es el con el que se va a trabajar. El último resultado por el tipo de cálculo que estamos haciendo. Como la población es de menos de 100.000, o sea, era menos de 10.000, entonces tenemos que aplicar el factor de corrección y nos da un número un poco mayor, ¿sí? Con eso tenemos un primer paso, que es el cálculo de la muestra. O sea, yo ya sé cuántas personas requiero de toda esa población que está en ese lugar. Es el primer paso. Ahora, el segundo paso es cuáles personas van a ser. ¿Te recuerdan en la primera parte, lo que vimos es selección de la muestra? Ya habían selecciones probabilísticas y no probabilísticas. A eso ya estamos claros. Tienen nombre y dice cómo se hacen. Ahora, estos son cálculos de la muestra. Bueno, yo ya sé que de las 2.344 personas que habitan en ese lugar, requiero entrevistar y hacerle toda la antropometría, lo que me piden allá, a 453. ¿Sí? Ahora, la selección de la muestra va a ser a cuáles 453. Entonces tendremos que proponer, cada vez que hagamos un cálculo de la muestra, tendremos que proponer la selección de la muestra. La que nosotros decidamos, la que nosotros tengamos opciones para hacer, la que tengamos los elementos para poder desarrollarla. ¿Sí me explico? ¿Cómo seleccionaría 453 personas de las 2.344?
Nosotros decidimos, recordemos, si la selección es probabilística, podré inferir. O sea, si la selección es probabilística, podré decir que lo que resulte de lo que obtengamos, o sea, que de los datos que obtengamos de las 453 personas, podremos inferir que ese comportamiento siguen las 2.344. Si mi selección fue probabilística. Si opté por una selección no probabilística, lo que podré hacer es describir el comportamiento de las 453, pero no puedo inferir. Esa es la diferencia cuando hacemos cálculo y selección de la muestra. El cálculo es un número, ya lo vimos. El cálculo es utilizando ciertos elementos, utilizando los niveles de significancia, el error que me voy a permitir. Yo puedo calcular, porque es un número. Ahora, lo que hay que describir es un proceso y esa es la selección de la muestra. ¿Alguna pregunta? Maestra, en el factor de corrección, ¿qué significaba A? Equivale a la n que acabamos de obtener. Es la n minúscula, A o n minúscula. Ah, ok. La N mayúscula es la población total, ¿no? N mayúscula es población total, sí, es población, sí. N mayúscula. Gracias. Sí. Sí queda claro lo de que el cálculo es muy puntual y realmente la descripción y lo que me va a permitir inferir o no va a ser la selección de la muestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, cuando hagamos nuestros ejercicios, ¿sí? Pues bueno, aplicamos una fórmula de acuerdo a los datos que tengamos. Pero esta parte, fíjense aquí dice, se conoce también que el promedio de personas por vivienda es de 5, por lo que se divide a las 453 personas entre 5 y obtenemos el número de viviendas que se tiene que visitar. O sea, uno va localizando estrategias para acceder a la información. Ya que sepamos cuál es el número de viviendas, entonces tendremos que saber también cuáles viviendas. Aquí, en este caso particular, como la población no es muy grande, 2.344 personas, no es una población muy grande, y si tienen conocimiento de cuántas personas hay por vivienda, o sea, ¿qué nos está mostrando? ¿Qué nos está indicando? Que cuando vamos a hacer un trabajo de investigación, es muy importante que conozcamos el espacio, el lugar, las condiciones, el comportamiento de lo que queremos acceder para poder tener los elementos y tener un mejor acercamiento cumpliendo con todos los pasos que debe de tener para poder no solo describir, que es muy importante y que es el primer paso, pero también inferir, si las condiciones lo permiten. Eso es importante también, si las condiciones lo permiten, ¿no? Entonces acá nos da un breve, ¿sí?, enunciado de cómo sería la selección de la muestra. Saben que hay aproximadamente 5 por vivienda,
las dividen y saben el número de viviendas que tendrían que visitar. Y aquí nos lleva a un supuesto, que ellos conocen cuántas viviendas hay. O sea que tienen un marco muestral de viviendas. Y pueden sortear, pueden hacer sus números aleatorios o definir cuáles son esas casas a las que van a ir a hacer las entrevistas, las mediciones, o sea, al recolectar la información. Todo esto que estamos conversando es previo a estar en el lugar donde lo vamos a hacer. O sea, cuando nosotros ya llegamos a la población, trabajamos allá porque, bueno, ya sabemos cuántas personas hay, cuántas personas requerimos, cuántas casas hay, dónde están ubicadas. Eso es en el caso de que sea, pues, un lugar, una comunidad, ¿no? Y en el caso que sean las escuelas, algo similar, porque tengo que saber cuántos alumnos hay, cuántas licenciaturas hay, cuántos salones hay, qué número de personas hay en cada salón. O sea, mientras más conocimiento tengamos de la población donde vamos a realizar nuestro trabajo de investigación, más elementos tendremos para que nuestra información sea obtenida, bueno, con un cálculo de la muestra de acuerdo a sus características y con una selección aleatoria que me permita inferir. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, maestra. Muy bien, entonces pasamos a otro caso, que es muy similar. Vamos a ver casos de proporciones, ¿no? Que son de los más amables, ¿sí? Y sobre la marcha, bueno, el que tenga un diseño diferente o el que tenga algún trabajo diferente, podremos ya por grupos hacer otras aproximaciones, pero vamos a verlo en general, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere leer? Yo, maestra. Determinar el grado de conocimiento y de aceptación que tiene X población de las medidas preventivas en relación a las enfermedades diarreicas y las acciones inmediatas que deben efectuar en caso de presentarlas. Por las características del problema, el universo se circunscribe a las familias que tengan niños menores de 5 años. Por información obtenida previamente, se sabe que dichas familias con 177 Disculpen. son 177. Dado que lo que se quiere averiguar, el conocimiento empírico y por referencia, se supone que aproximadamente el 85% de las personas que cuidan niños conocen de las medidas preventivas en caso de diarrea. Este conocimiento permite que aplicando un cálculo de tamaño de muestra por proporciones, se pueda estudiar a una parte de las familias e inferir con cierto nivel de confiabilidad el comportamiento de las familias que conforman este particular universo. Muy bien, entonces este enunciado nos dice, ¿no?, qué es lo que quieren hacer. Determinar, gracias. ¿Quién leyó? Yo, maestra, Monse. Monse, ok, sí. Ok, gracias. Determinar el grado de conocimiento, o sea, y de aceptación que tiene X población de las medidas preventivas. O sea, aquí lo importante que quieren conocer es medidas preventivas acerca de enfermedades diarreicas y acciones inmediatas. Ya tenemos algo, ¿qué es lo que quieren saber? Las poblaciones o los universos los podemos limitar de acuerdo a lo que queramos estudiar. Y dice que por este tipo de problema, o sea, la población
va a ser aquellas familias que tengan niños menores de 5 años, que es donde se dan más los casos, ¿no? Y donde es importante el conocimiento que tenga el cuidador. ¿Sí? El cuidador. Aquí no dicen que el conocimiento sea un conocimiento científico, un conocimiento popular, sino que conozca de lo que se hace, o sea, como medida preventiva en caso de diarrea. Es general. Okay. Porque por las características de esa población saben, o sea, veamos cómo van saliendo que tenemos que conocer el lugar donde vamos a estar, ¿no? Que son 177 familias que tienen niños menores de 5 años. Entonces, cuando no tenemos un dato muy puntual en las estadísticas, pues lo podemos utilizar de lo que dice la literatura de poblaciones similares, ¿sí? Entonces dice, por información previa, se sabe que son 177, o sea, ellos ya estuvieron allá. Lo que se quiere averiguar es el conocimiento empírico, ¿sí? Entonces ellos saben por lo que conocen, por lo que escuchan, por lo que leen y por lo que han visto en la literatura, que aproximadamente el 85% de las personas que cuidan niños conocen de medidas preventivas de diarrea. Todas las medidas que existan, ¿sí? O sea, los cuidadores principales, sepamos que los cuidadores principales de los niños menores de 5 años en algunas comunidades son las mamás o las abuelas. Eso es conocido también. Okay. Entonces, y conocen las medidas preventivas la mayoría de las veces, las populares. Dice, este conocimiento permite que haciendo un cálculo de proporciones podamos estudiar a esas familias con cierto nivel de confiabilidad. Okay. Entonces, aquí nosotros tenemos una fórmula para un cálculo de proporciones donde en el numerador requiere saber el tamaño de la población particular que estamos estudiando y también el producto de la proporción del problema y del complemento del problema en el numerador. En el denominador, bueno, tenemos a la población menos 1 y este elemento que es la D, que es el error. Y aquí nos dicen cómo calcular esa D. ¿Eh? A ver, en el numerador de la D, la B cuadrada, que es el nivel de significancia que le queramos poner. Sabemos que el nivel de significancia es el error que nosotros le vamos a permitir a nuestro cálculo y dividido entre 4. Más, otra vez, lo que ya hemos obtenido, que es el producto PECO. Y lo que sigue es sustituir. Entonces ahorita vemos cómo se sustituye. Bueno, la P, o sea que la proporción es 0.85, lo que nos dijeron que saben. El complemento es 1 menos P, 0.15. La D, que es ese error que vamos a permitirnos, bueno, le vamos a permitir el 0.05 al cuadrado entre 4 y nos da este valor. Y ya con eso sustituimos. Sustituimos en el numerador el tamaño de la población, la N, por el porcentaje, o sea, P por Q. Y en el denominador, N menos 1, la D que ya hemos calculado, más el producto previamente calculado en el numerador.
y nos da que requerimos de las 177 familias estudiar a 97. Hasta ahí es el cálculo. Ahora, aquí en este pequeño enunciado dice, necesitamos obtener información de 97 familias para estimar el conocimiento acerca de los métodos preventivos con un 95% de confianza. Esta es la selección. ¿Cuáles van a ser las 97 familias de las 177 que vamos a estudiar? Y es la segunda parte. Una es el cálculo de la muestra y otra la selección. Y nosotros definiremos pues la selección para saber si solo vamos a describir o vamos a poder inferir. Viendo los dos ejercicios, viendo cuánto nos dio, dependiendo del tamaño de la población, el tamaño de la muestra, ¿qué han podido observar? En el primer caso eran 2.344 personas y requerimos a 400 y tanto, ¿verdad? Vamos a ver cómo era. Ahí está. Eran 2.344 y con el factor de corrección les requerimos a 453. Y en este caso, que tenemos 177, vamos a requerir 97. ¿Qué es lo que observan? Aun cuando digamos que el número de la muestra es menor, la cantidad es mayor. O sea, a mayor tamaño de la población, menor tamaño de la muestra. ¿Es correcto? Sí. Ok, perfecto. Esa es una parte de la teoría, ¿eh? A mayor tamaño de la población, menor tamaño de la muestra. O sea, si nosotros tenemos grandes poblaciones, nuestras muestras proporcionalmente van a ser pequeñas. Pero si nuestra población es pequeña, la muestra va a ser grande. Es algo que pues nos los está mostrando, ¿no? Nos los está mostrando y es parte de la teoría. ¿Qué otra cosa hay que tener en consideración? Cuando hacemos los cálculos de la muestra y también hacemos el diseño de los instrumentos. También recomiendan que cuando hagamos el diseño de los instrumentos, los ítems que consideremos, o sea, las preguntas y todo lo que incluimos en la construcción de nuestro instrumento, que tenga pendiente el tamaño de la muestra. ¿Sí? Cuando tenemos muestras, hemos hecho cálculo de muestras que son pequeñas, los instrumentos que debemos aplicar deben de ser muy similares al tamaño de la muestra. Si tenemos que vamos a encuestar a 50 personas, hay que tener cuidado que nuestro instrumento no tenga 150 preguntas. ¿Sí? Debe acercarse, ¿sí?,
debe ser acercado el número. Por eso cuando tenemos pues, 1500 de muestra, pues podemos hacerle varios instrumentos, aplicar varias cosas. Pero cuando tenemos muestras pequeñas, o sea, cuando ya hicimos cálculo de muestras pequeñas, nuestros instrumentos deben de ser consistentes con ese tamaño de muestra, no. Si tengo 25 personas, salió que son 25 personas, no voy a hacer un cuestionario de 100 preguntas. ¿Me expliqué? Yo me revolví un poco, maestra. Es decir, que mientras, si las muestras son pequeñas, debemos cuidar que los instrumentos igual sean pequeños. Pequeños en contenido de preguntas. Deben ser muy puntuales. Ah, ok. Y si son grandes, entonces pueden ser más grandes los instrumentos. O sea, en las muestras grandes, si tenemos 1000 personas, usualmente hacemos, si tenemos una muestra de 1000 personas, es un estudio grande y usualmente vamos a hacer vamos a aplicar más de un instrumento. ¿Sí? Ya. Sí, hay que tener ese cuidado porque tenemos que tener en consideración que la persona que va a colaborar con nosotros, pues va a cedernos su tiempo, va a cedernos espacios, ¿sí? Es importante a veces no consideramos mucho esa parte, ¿no? Y tenemos 25 personas y les ponemos 5 instrumentos que son N cantidad de preguntas. ¿Y qué sucede? Que si no hubo una selección probabilística de la muestra, toda esa información que obtuvimos solo la vamos a poder describir. Vamos a tener una cantidad enorme de información, pero solo la vamos a poder describir. ¿Sí? ¿Sí me explico? Por eso es importante, bueno, cálculo de la muestra, selección de la muestra, contenido de los instrumentos, para qué me van a servir los objetivos. O sea, toda la teoría tiene que estar muy bien sustentada. O sea, toda la parte teórica de mi protocolo. Cuando empiezo a diseñar la parte metodológica, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Desde que se hacen el tamaño de la muestra, la selección de la muestra, es la parte metodológica. Y nosotros lo que vamos a ver es el proceso y análisis de la información. Pero todo tiene que estar previamente diseñado antes para que cuando llegues a tu proceso e interpretación sea lo más rico. ¿Sí? La descripción es muy rica. ¿Sí? La descripción es algo que nunca debe de faltar en tus trabajos. Describir el contexto, describir todos los datos centrales y de variabilidad, y después comenzar con las partes inferenciales. Pero si tu información no fue obtenida de forma probabilística, no vas a tener inferencia. Bueno, sí la puedes hacer, pero no es lo correcto. ¿Sí me explico? Usualmente hacemos los ejercicios porque es formativo, pero ya en la aplicación real hay que tener mucho cuidado de cómo hacemos nuestros diseños, cómo nos apegamos a los diseños, cómo vamos a contestar la pregunta de investigación, qué vamos a enunciar en los objetivos, cuál va a ser el diseño metodológico, la obtención de la información para contestar todo lo que propusimos y los tamaños
de las personas incluidas es muy importante. El tamaño y cómo fueron incluidas. Usualmente hacemos ejercicios, pero en la realidad hay que tener presente, cuando ustedes ya hagan otro tipo de trabajos, hay que tener presente esas indicaciones, ¿no? Para que cuando alguien te revise tu trabajo, cuando alguien tenga que analizar tu proyecto, si es viable o no, pues estén cuidadas esas partes. ¿Sí me expliqué? Sí, maestra. Y todos, cada uno de ustedes, en sus diferentes, cuando hagan sus diferentes desempeños y sus diferentes líneas en las que van a desarrollarse, en algún momento van a tener un conjunto de datos. Entonces sí, pues hacer sus pequeños diseños para que ese conjunto de datos pueda ser publicado, que es lo valioso, ¿no? Que pueda ser publicado. Y para que sea publicado, bueno, hay que medir ciertas y hay que cumplir ciertos requisitos. Bien. Entonces ya vimos esta segunda fórmula, ¿sí? Es para población general, donde ¿qué hemos observado? Que hay una libertad que no nos pide cosas muy puntuales, ¿sí? No hay más de una variable. Entonces, hasta aquí es muy sencillo. Maestra, Sí, claro. entonces, ¿esta fórmula se aplica cuando no tenemos, digamos, información, por así decirlo, mucha información, y la otra cuando sí tenemos Bueno, aquí el indicador? ¿O no entendí bien cuándo se aplica cada una? no, las fórmulas, mira, aquí dice que ¿qué datos tienes acá? Tienes la P y la Q. Y tienes la N. Lo que nosotros revisamos cuando tú ves tu conjunto de datos o cuando tú ves tu propuesta, lo que tienes que ver que en tu propuesta existan los elementos para sustituir en tu fórmula. ¿Sí? En esta fórmula nos pide el tamaño de la población y nos pide que exista al menos la P. Hemos visto que en los dos, si no tengo el porcentaje, pues no lo puedo aplicar. Porque debo conocer algo de la población en las dos. Aquí dice, bueno, solo son las proporciones, muestras poblaciones pequeñas, en la anterior vimos que eran poblaciones grandes, ¿sí? Aquí yo conozco perfectamente la población, ¿sí? Son poblaciones pequeñas, en la otra son poblaciones de 10.000, 20.000 o más de miles. Estas son poblaciones más pequeñas. Y tenemos los datos. Nosotros tenemos que tener los datos, ¿sí? Nos los tienen que dar. Y los sustituimos. Bueno, si nos dan la P, nosotros podemos obtener la Q. Y si nos dan todos podemos acceder a los niveles de significancia o a los niveles de confiabilidad, como en el anterior, porque están establecidos, ¿no? Y nosotros, o sea, el que está haciendo el cálculo, es el que asigna el nivel. ¿Quedó más claro o no? ¿Eres Naomi? ¿Quién preguntó? Sí. Naomi. Sí. Entonces, es por el tamaño de la población general en las que tú puedes seleccionar una o la otra. Ok, maestra, gracias. Sí, muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver una. Está muy pequeñita la letra, no sé si la logran ver, pero está pequeñita. Hay casos en los que
aparte de querer saber cuántas personas requiero para mi estudio, la situación de lo que quiero saber incluye algunos elementos que las hacen diferentes. Es algo que hemos platicado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber en la Facultad de Medicina cuántos alumnos llegan puntualmente a su clase de las 3 licenciaturas, ¿sí? Vamos a dejar solo licenciatura, no vamos a meter posgrado. Dentro de las 3 licenciaturas, pues tenemos que cada licenciatura tiene un número diferente de alumnos, ¿sí? Entonces, no podría yo tomar un número similar para las 3, porque las 3 difieren en tamaño de alumnos. Entonces, existen opciones en las que yo puedo hacer cálculos dependiendo del tamaño. Bueno, en ese caso de la licenciatura, sí, pero estamos hablando pues del tamaño de un estrato, estamos hablando de un cálculo por estratos, ¿sí? Donde el tamaño del estrato me permita calcular un número proporcional a él. En el caso, ¿qué otros casos ustedes hacen? ¿Qué otros estudios hacen? ¿Qué otras experiencias han tenido donde hayan visto que después de esta revisión que se pudo haber hecho un cálculo de la muestra? En el caso que queramos averiguar si lo que estamos estudiando se comporta diferente por grupos de edad, si se comporta diferente en hombres y mujeres, si se comporta diferente en áreas de la ciudad, o sea, donde se pueda percibir que el problema que estemos abordando hay alguna condicionante que lo hace diferente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces haremos cálculos donde la muestra, son muestras estratificadas con probabilidad proporcional al tamaño del estrato. Y aquí pues tenemos la fórmula y la definición de cada uno de los elementos que están incluidos en la fórmula, ¿sí? En el numerador está la sumatoria de cada tamaño del estrato, ¿sí? La proporción de lo que estamos queriendo estudiar y el complemento. Ese es en el numerador. Y en el denominador tenemos el tamaño de todo. Aquí está, es la n. La n, el tamaño de todo el grupo, de todos los grupos, elevada al cuadrado, por el nivel del error sobre el nivel de confianza. Esto le sumamos la constante que acabamos de calcular en el numerador. Y aquí nos da la definición
de cada uno de los elementos. La n minúscula va a ser el número de personas que se considerarán para el estudio. La n mayúscula es el número de personas en el total de los grupos. Es esta n, todos. Cada ni es el número de personas de cada grupo. La pi es la proporción de personas en cada estrato que posee la característica que estamos estudiando. La qi es la proporción de personas en cada estrato que no la posee, es el complemento. La d el nivel de error, la z el nivel de confianza. Hasta aquí nosotros, aplicando esta fórmula, vamos a obtener una n global, ¿sí? Una n de todos los estratos que están incluidos en el diseño. Y después, con esta otra fórmula, vamos a asignar el número que le va a corresponder a cada estrato. O sea, cada estrato va a ser el producto de el tamaño del estrato en sí, multiplicado por la n completa que hemos calculado, dividido entre la n de toda la población. Este es la descripción de la fórmula. Es una fórmula laboriosa. Esa es la palabra, laboriosa, porque los cálculos son aritméticos, pero que nos permite obtener el número de personas a incluir en cada estrato de acuerdo al tamaño del estrato. Y la laboriosidad va a depender del número de estratos que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, si es de la Facultad de Medicina, solo son 3 estratos. No es tanta la laboriosidad. Pero si estamos pensando en otro ejemplo, en otro lugar, en otras estancias, pues puede ser que haya más estratos. Entonces, mientras más estratos, un poco más laborioso, pero solo es laborioso. Entonces aquí hay un ejemplo. Hay un ejemplo donde nosotros podríamos aplicar, por lo que pide esa fórmula. Entonces es un ejemplo sencillo, con pocos estratos. Dice, determinar si el nivel socioeconómico está asociado con el bajo rendimiento escolar en los estudiantes regulares de una escuela preparatoria pública. Los sujetos a los cuales se les aplicó la encuesta fueron elegidos por medio de una muestra de estimación de proporción de acuerdo a la siguiente fórmula. Y es la fórmula que acabamos de describir, que en el numerador tiene la sumatoria, es la n total, por la sumatoria de ni, p y qi, o sea, de cada estrato. Y en el denominador, la n total al cuadrado por el nivel de error sobre el nivel de confianza más el producto que calculamos previamente. Entonces, en este caso, en este ejemplo, dice, la n que queremos, la n minúscula que queremos obtener es el número de alumnos a considerar en el estudio. La n mayúscula es el número total de estudiantes
en la escuela, que tiene 3 grados. La NI es el número de alumnos de cada grado escolar. La PI es la proporción de estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar. La QI es la proporción de estudiantes que no presentan bajo rendimiento escolar. La D, el nivel de error. Y la Z, el nivel de confianza. Entonces, ya tenemos ubicado qué es cada elemento. Entonces, aquí ya estamos exponiendo los datos. Dice, se utilizó un valor de PI 50% y un valor de QI 50%. Ustedes saben, o alguien recuerda o ha escuchado, cuando utilizamos estos valores para P y Q. Pues en este caso porque no nos los dieron, ¿sí? Entonces, cuando no conocemos o no nos dan los valores de la proporción, se utiliza el 50%. Por eso, PI 50%, QI 50%. O sea, no nos dijeron la proporción, no conocemos, porque no hemos estado en ese lugar previamente, tal vez. Entonces, lo que se utiliza es el 50%. Entonces, la D, 0.05, porque es el valor el error que nos permitimos. El valor de Z, si queremos poner un 95% de confianza, va a ser 1.96. Ya tenemos establecidos esos valores. Entonces, lo que vamos a obtener ahorita es el primer dato que nos pidieron, que era NI, PI, QI, para poder obtener el producto, que es la sumatoria de NI, PI, QI. Entonces, tenemos que en el primer grado de esa escuela, el número de alumnos que tenían era 1.300. Como no sabemos, vamos a utilizar el 50%, pues PI es 0.5, QI es 0.5, y este es el producto de NI, PI, QI para el primer grado. En el segundo grado tenían 1.014 alumnos y seguimos el mismo procedimiento de 0.5 para la PI y 0.5 para QI. Y tenemos 253.5 este producto del segundo grado. Para el tercer grado, 1.014 alumnos, es igual al del segundo, y entonces en la sumatoria de NI, PI, QI, o sea, el producto del tercero es el mismo. Después tenemos que en total, en esta escuela tenemos 3.328 alumnos. Y la sumatoria de NI, PI, QI va a ser 832. Ya estamos obteniendo los valores para sustituir en la fórmula. Entonces, la fórmula decía que teníamos que poner primero el total de todos los elementos que teníamos en el lugar. En este caso son 3.328 por el producto de NI, PI, QI de los tres, o sea, la sumatoria. Entonces es 832. Ya tenemos el numerador.
En el denominador nos decía que era la n total al cuadrado por el error sobre el nivel de confianza. Y a esto le sumamos la NI, el producto de NI, PI, QI de todos. Y ya lo tenemos. Hacemos estas operaciones aritméticas y nos da que requerimos en total de los 3.328 alumnos de esa escuela, 345. Entonces utilizamos la segunda fórmula para obtener cuántos de cada salón, o sea, cuántos de cada grupo, cuántos del primer grado, cuántos del segundo grado y cuántos del tercer grado. Utilizamos la fórmula, la sustituimos y obtenemos que para el primer grado requerimos 135 alumnos. Para el segundo grado, 105. Para el tercer grado, 105. Y eso nos da el total de 345. O sea, nosotros, utilizando esta fórmula, ya sabemos cuántos requerimos de cada grado escolar. Esa es la primera parte, ya hicimos el cálculo del tamaño de la muestra. La segunda parte será cuáles, ¿sí? ¿Cuáles 135 de los 1.300 de primer año? ¿Cuáles 105 de los 1.014 de segundo año? ¿Y cuáles 105 de los 1.014 de tercer año? ¿Hasta ahí estamos siguiendo? Sí, maestra. Entonces, es laborioso. Si son muchos los estratos, si son pocos los estratos, pues ya vimos que no es tan laborioso. Y hasta aquí tenemos un cálculo con error, nivel de confianza, o sea, el cálculo cumple con todo. El detalle va a estar en la selección de la muestra para poder inferir de lo que obtengamos de la n minúscula a todos los alumnos de esta particular escuela. Muy bien. Bueno, esta parte realmente no vamos a abundar, sino son en esas tres. En esas tres en las que vamos a hacer, pues, ejercicios, ¿no? Ejercicios muy similares. Se los voy a dar. Son varios ejercicios para hacer estas prácticas. Y ese sería, pues, nuestra ADA 3. ¿Sí? Nuestra ADA 3 sería, pues, el desarrollo, ¿no?, de los ejercicios de estas tres opciones de cálculo. Y bueno, la selección de la muestra, ustedes definirían cuál sería y redactar cómo lo harían. Es muy importante, redactar cómo se haría la selección. ¿Sí? ¿Preguntas? Maestra, entonces, ¿estos tres ejercicios son el ADA 3? Estos tres ejercicios, yo les voy a mandar los ejercicios. Estos son los ejemplos. Son los ejemplos. Yo les voy a mandar ejercicios para ubicar estas tres fórmulas, ¿sí? Y esa sería la ADA 3.
¿Sí me expliqué? Este es el texto, esto es cómo se hace, esta es la presentación. Y les voy a mandar la presentación como quedamos el otro día, como se las envié en los otros, y les mando el archivo de los ejercicios a desarrollar y esa es el ADA 3. Claro, el próximo viernes lo revisamos, lo revisamos para ver cómo fueron desarrollando y cómo fueron seleccionando cada una de las fórmulas para cada uno de los ejemplos a desarrollar. Maestra, y usualmente nos van a dar el valor de P y de QI, y cuando no sea así, entonces usamos el punto 5 siempre. Así es. Si no hay valor de P, se usa punto 5. Y Q es el complemento, es 1 menos P. Así es. Si no hay valor, es punto 5. Los otros valores son los estándares, a menos que ustedes lo quisieran variar, ¿no? Variar al 90%, explicar por qué, o variar al 99%, que es pues, mucho menos, ¿no? Mucho menos error y más confiabilidad. Estoy terminando de elaborar las listas de cotejo con los puntos para poder enviárselos. Prácticamente me falta. Estaba yo como en el equipo 5. ¿Sí? Pues leo, veo que coinciden, que discuten, que hablan, que ponen allá. Y hay un equipo que lo subió, al principio se los dije, ¿verdad? Hay un equipo que lo puso en el Wadi virtual. Nada más chequen si están sus dos archivos. Ustedes saben quién es, ¿no? Quién es el que subió su documentación en Wadi virtual. Entonces nada más chequen si subieron las dos. Voy a dejar de... Quiero dejar de compartir.
Ya lo leí. Fernanda. Sí, maestra. Es que hay Fernanda. dos Fernandas. Sí, Fernanda y Janet. ¿Y está Fernanda y Janet? Y Fernanda Marina. Sí, yo soy Fernanda Marina. Ah, muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Oscar. Presente, maestra. Gracias. Nairobi. Presente, maestra. Buenos días. Buenos días. Ok, muy bien. Esto es solo Fernanda. Muy bien, entonces les envío sus